La madrugada descendía sobre Cuernavaca, con esa humedad característica que convierte el aire en una cortina de niebla espesa. El Sanatorio San Rafael, abandonado desde hacía 40 años, en las afueras de la ciudad, se alzaba entre los árboles de jacarandá como un gigante dormido que nunca despertaría. Sus muros de piedra volcánica, cubiertos de hiedra salvaje, guardaban secretos que el tiempo había intentado borrar sin éxito. Entre sus salas vacías y sus pasillos destruidos por el abandono, una leyenda susurraba nombres olvidados desde 1963. Las gemelas que prometieron no separarse jamás. La doctora Patricia Mendoza recibió el mensaje a las 3 de la mañana del 14 de febrero de 2026. No era una llamada, sino un correo electrónico de una dirección antigua, casi prehistórica en términos de Internet. El asunto decía simplemente: necesitamos que alguien nos encuentre. Patricia, historiadora médica de 38 años, llevaba 2 décadas investigando hospitales psiquiátricos abandonados de México. Había documentado más de 50 instituciones olvidadas, pero nunca había recibido un mensaje como ese. El correo contenía coordenadas exactas, una fecha, 15 de febrero de 1963, y 2 nombres, Elena y Lucía Barrera. Esa mañana, mientras preparaba café en su departamento de la colonia Roma, Patricia no podía dejar de pensar en el mensaje. Había algo en esos nombres que resonaba con una investigación que había abandonado años atrás sobre enfermeras desaparecidas durante la época dorada de los sanatorios privados en Morelos. Buscó en sus archivos digitales y encontró una referencia breve en un periódico de 1963. 2 enfermeras gemelas del Sanatorio San Rafael desaparecen en extrañas circunstancias. Autoridades investigan, nada más, como si la historia se hubiera desvanecido igual que las mujeres. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Patricia decidió viajar a Cuernavaca esa misma tarde. Condujo por la autopista mientras el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de ese color naranja intenso que precede a la oscuridad total. Llegó al sanatorio cerca de las 7 de la noche, cuando la luz natural apenas iluminaba las ruinas. El edificio era más imponente de lo que había imaginado. 3 pisos de arquitectura Art Deco deteriorada, ventanas rotas que parecían cuencas vacías, un jardín que alguna vez fue elegante ahora convertido en selva salvaje. La verja principal estaba abierta, oxidada en una posición permanente de bienvenida forzada. Patricia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de febrero. Había visitado docenas de lugares abandonados, pero este era diferente. El silencio era demasiado profundo, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Sacó su linterna, su cámara y su grabadora de audio. Si iba a investigar, lo haría con método, con profesionalismo, aunque su instinto le gritaba que regresara al auto. El vestíbulo principal del sanatorio conservaba vestigios de lo que había sido su gloria. Un mostrador de recepción de mármol agrietado, un candelabro de cristal colgando peligrosamente del techo, lleno de telarañas, azulejos de talavera poblana formando patrones geométricos en el suelo cubierto de escombros. En las paredes, manchas de humedad habían creado formas que parecían rostros observándola. Patricia encendió su grabadora y comenzó a narrar lo que veía, una costumbre que había desarrollado para mantener la calma en lugares inquietantes. Son las 19:47 del 14 de febrero de 2026. Me encuentro en el vestíbulo del Sanatorio San Rafael, Cuernavaca. El edificio fue inaugurado en 1952 por el doctor Rodrigo Santibáñez para atender a pacientes psiquiátricos de clase alta. Cerró abruptamente en 1968, tras una serie de incidentes nunca esclarecidos. Busco información sobre Elena y Lucía Barrera, enfermeras gemelas que desaparecieron aquí en 1963. Mientras hablaba, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Eran pasos, lentos y deliberados, provenientes del segundo piso. Pisadas dobles, perfectamente sincronizadas,
como si dos personas caminaran al unísono. Patricia sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la compostura. Podían ser animales, podían ser intrusos, podían ser mil cosas racionales. Subió las escaleras principales, cuya barandilla de hierro forjado estaba decorada con diseños de enredaderas que ahora parecían serpientes congeladas en metal. El segundo piso albergaba lo que habían sido las habitaciones de pacientes. Puertas numeradas del 201 al 240 se extendían por un pasillo interminable. La mayoría estaban abiertas, revelando camas oxidadas, mesitas volcadas, ventanas sin vidrio por donde entraba la niebla nocturna. Los pasos se habían detenido. Patricia iluminó cada habitación metódicamente, documentando con su cámara. Cuando llegó a la habitación 213 y 214, su linterna captó algo que la dejó paralizada. Sobre las dos camas, perfectamente tendidas como si alguien acabara de hacerlas, había uniformes de enfermera, blancos impecables, almidonados, con las cofias tradicionales de los años 60 colocadas con cuidado en las almohadas. No había polvo sobre ellos, no había manchas de humedad, no había señales de que llevaran 4 décadas en un edificio abandonado. Eran como si acabaran de ser planchados esa misma mañana. Patricia se acercó temblando y tocó uno de los uniformes. Estaba frío, helado, pero la tela era real, tangible. En ese momento, las dos puertas de las habitaciones se cerraron simultáneamente con un golpe seco que resonó por todo el pasillo. Patricia gritó y dejó caer su linterna. La oscuridad la envolvió por 3 segundos eternos, hasta que logró recoger la luz con manos temblorosas. Cuando iluminó de nuevo las puertas, vio que alguien había escrito en el polvo de cada una. En la puerta 213, Elena. En la puerta 214, Lucía. Las letras eran cursivas, elegantes, trazadas por dedos invisibles mientras ella había estado de espaldas. Patricia sintió que debía salir de ahí inmediatamente, pero algo más fuerte que el miedo la detuvo. Era curiosidad profesional mezclada con una extraña compasión. Esos nombres no eran amenazas, eran presentaciones. Alguien, algo, quería que supiera quiénes habitaban ese lugar. Respiró profundo, intentando controlar el temblor en su voz, y habló hacia la oscuridad del pasillo. Elena, Lucía, si pueden escucharme, no vine a molestarlas. Vine porque recibí un mensaje. Alguien pidió que las encontraran. Estoy aquí para escuchar su historia. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que Patricia podía escuchar su propia sangre pulsando en sus oídos. Luego, desde algún lugar más profundo en el segundo piso, llegó una voz. Era femenina, suave, con un acento que Patricia identificó inmediatamente como de mediados del siglo XX, formal y educado. La voz sonaba distante, como filtrada a través de décadas de tiempo congelado. Nadie nos buscó durante 63 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? Patricia tragó saliva, buscando las palabras correctas. Porque recibí su mensaje. Porque soy historiadora. Y creo que toda historia merece ser contada, especialmente las que fueron silenciadas. Porque algo me dice que ustedes necesitan que alguien sepa la verdad. Hubo otra pausa larga, y luego la voz regresó, esta vez acompañada de otra idéntica, creando un efecto de eco perturbador, donde ambas voces hablaban al unísono, perfectamente sincronizadas. La verdad es peligrosa, doctora Mendoza. La verdad destruyó este lugar. La verdad nos condenó a esperar en estos pasillos durante más de 6 décadas. ¿Estás segura de que quieres conocerla? Patricia sintió lágrimas inesperadas quemando sus ojos. No era miedo lo que sentía ahora, sino una tristeza profunda y antigua. Estas voces no eran malévolas, eran desesperadas, eran almas atrapadas buscando finalmente liberación. Sí, respondió con firmeza. Estoy segura. Cuéntenme qué pasó. Cuéntenme quiénes eran. Cuéntenme por qué siguen aquí. Las luces del pasillo, que habían estado apagadas durante décadas, comenzaron a parpadear débilmente. Una por una, las viejas lámparas fluorescentes cobraron vida con ese zumbido eléctrico característico, iluminando el corredor con una luz pálida y enfermiza.
Al final del pasillo, dos figuras comenzaron a materializarse lentamente. Eran mujeres jóvenes, idénticas en cada detalle, vestidas con los uniformes blancos que Patricia había visto sobre las camas. Tenían alrededor de 25 años, cabello negro recogido en moños perfectos bajo sus cofias, ojos oscuros y profundos, que habían visto demasiado sufrimiento. Se tomaban de la mano, como hermanas pequeñas que temen perderse en la multitud. Elena y Lucía Barrera nacieron el 3 de abril de 1938 en una pequeña hacienda cerca de Cuautla, Morelos. Eran gemelas idénticas en apariencia, pero sus padres siempre supieron diferenciarlas por un detalle que solo la familia conocía. Elena tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna detrás de su oreja izquierda, mientras que Lucía tenía la misma marca exactamente en el mismo lugar de su oreja derecha, como si hubieran sido diseñadas para ser reflejos perfectos una de la otra. Patricia escuchaba mientras las voces de las gemelas le contaban su historia, sentada en el suelo frío del pasillo, su grabadora capturando cada palabra. Las figuras espectrales se habían acercado y ahora estaban a apenas 3 metros de distancia. Patricia podía ver detalles imposibles, las pequeñas arrugas en sus uniformes, el reflejo de la luz en sus ojos, la forma en que respiraban, aunque técnicamente no deberían necesitar aire. Eran tan reales que dolía mirarlas, sabiendo que no lo eran. «Crecimos inseparables», narró Elena con voz melancólica. «Compartíamos todo, el mismo cuarto, la misma ropa, los mismos sueños. Cuando una se enfermaba, la otra sentía los síntomas. Cuando una lloraba, la otra sabía exactamente por qué sin necesidad de preguntar. Nuestra madre decía que éramos un alma dividida en 2 cuerpos». Lucía continuó la historia, sin que hubiera interrupción entre una voz y otra, como si compartieran el mismo pensamiento. «Cuando cumplimos 18 años, decidimos estudiar enfermería, no porque fuera lo que se esperaba de las mujeres en aquella época, sino porque genuinamente queríamos ayudar. Habíamos visto morir a nuestro hermano menor de poliomielitis cuando teníamos 12 años. La impotencia que sentimos durante sus últimos días nos marcó para siempre». Patricia notó que mientras hablaban, las gemelas nunca soltaban sus manos entrelazadas. Era un gesto tan humano, tan lleno de necesidad de contacto, que le rompió el corazón. Preguntó suavemente, «¿Cómo llegaron al Sanatorio San Rafael?» Las figuras intercambiaron una mirada que contenía décadas de recuerdos compartidos. «Nos graduamos de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja en 1960», respondió Elena. «Éramos las mejores de nuestra generación. Teníamos ofertas de trabajo en el Hospital General, en el Juárez, en instituciones prestigiosas de la Ciudad de México. Pero el doctor Santibáñez vino personalmente a reclutarnos. Nos dijo que estaba construyendo algo revolucionario en Cuernavaca», continuó Lucía. «Un sanatorio psiquiátrico que no trataría a los pacientes como locos, que debían ser encerrados, sino como seres humanos que merecían dignidad y sanación. Nos habló de jardines terapéuticos, de arte y música como medicina, de tratamientos humanitarios. Nos pintó un paraíso de sanación. Y al principio lo fue», agregó Elena con tristeza. «Los primeros 2 años fueron maravillosos. Los pacientes mejoraban, las familias estaban agradecidas, el personal trabajaba como una familia. El sanatorio era hermoso, paredes pintadas de colores suaves, flores frescas en cada habitación, bibliotecas llenas de libros, un piano en el salón común, donde los pacientes tocaban por las tardes. Patricia sintió que había un pero enorme acercándose. ¿Qué cambió? Las luces del pasillo parpadearon más intensamente y el aire se volvió más frío. Lucía apretó la mano de su hermana antes de responder. En enero de 1963 llegó un paciente nuevo. Lo trajeron a medianoche, sin avisar, sin los documentos apropiados. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con acento extranjero. El doctor Santibáñez nos dijo que era un caso especial, que requería discreción absoluta, que nunca debíamos hablar de él con nadie. Elena tomó el relato con voz tensa. Lo instalaron en la habitación 301, en el tercer piso.
el ala que estaba reservada para casos graves. Pero este hombre no parecía estar enfermo mentalmente. Estaba lúcido, articulado, educado. Nos trataba con respeto, nos hablaba de filosofía, de arte, de música clásica. Decía llamarse Sebastián Müller y que había vivido en Argentina, Brasil, Paraguay. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía suficiente historia como para saber qué significaba un europeo con acento extranjero, viviendo en Sudamérica en los años 60, especialmente si necesitaba esconderse. ¿Era un criminal de guerra nazi? Las gemelas asintieron al unísono. No lo supimos inmediatamente, confesó Lucía, pero comenzamos a notar cosas extrañas. Visitantes que llegaban de noche, hombres con trajes oscuros y maletines, que hablaban en alemán con el doctor Santibáñez, documentos que veíamos parcialmente, con sellos de gobiernos extranjeros. Y Müller tenía pesadillas terribles cada noche. Nos despertaba con sus gritos, recordó Elena con un estremecimiento. Gritaba nombres en alemán, números, pedía perdón en múltiples idiomas. Una noche entré a su habitación durante una de sus crisis y lo encontré temblando, sudando, repitiendo: los niños, los niños. No pude salvar a ninguno. Cuando le pregunté de qué hablaba, me miró con ojos vacíos y dijo: enfermera, ¿cómo vive usted sabiendo que sus manos han causado muerte en vez de curarla? Patricia sintió náuseas. ¿Comprendieron quién era realmente? Tardamos semanas, pero sí, respondió Lucía. Una tarde, mientras organizábamos sus medicamentos, encontramos una fotografía vieja escondida en su mesa de noche. Era de un grupo de médicos con uniformes de las SS, parados frente a un edificio que reconocimos por libros de historia. Era uno de los campos de concentración. Müller estaba ahí, más joven, sonriendo junto a otros médicos que habían realizado experimentos humanos. Estábamos aterrorizadas, continuó Elena. Queríamos ir a las autoridades, pero el doctor Santibáñez nos convocó a su oficina. Nos dijo que Müller había pagado una fortuna por asilo, que el sanatorio dependía económicamente de ese dinero, que si hablábamos seríamos despedidas y nadie nos creería. Nos amenazó con arruinar nuestras carreras, con decir que éramos enfermeras incompetentes que robaban medicamentos. Lucía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas espectrales. Nos sentimos atrapadas. Necesitábamos el trabajo. Nuestra familia dependía de nuestro salario. Pero cada noche que cuidábamos de Müller, sentíamos que traicionábamos todo en lo que creíamos. ¿Cómo podíamos curar a un hombre que había causado tanto sufrimiento? ¿Cómo podíamos darle compasión a alguien que nunca la había mostrado? Patricia se limpió sus propias lágrimas. Nadie debería enfrentar esa decisión. ¿Qué hicieron? Tomamos una decisión juntas, como siempre habíamos hecho todo, respondió Elena. Decidimos documentar todo. Fotografiamos los documentos de Müller en secreto, copiamos nombres y fechas de sus archivos médicos, grabamos sus confesiones nocturnas en una pequeña grabadora que compramos con nuestros ahorros. Planeábamos entregar todo a la embajada israelí en la Ciudad de México. Pero alguien nos descubrió, susurró Lucía. El 14 de febrero de 1963, el doctor Santibáñez nos llamó a su oficina tarde en la noche. Estaba con dos hombres que nunca habíamos visto antes. Nos acusaron de robo, de traición, de intentar extorsionar a un paciente. Nos dijeron que debíamos elegir, destruir toda la evidencia y olvidar lo que habíamos visto, o enfrentar consecuencias graves. Les dijimos que no, afirmó Elena con orgullo a pesar del temblor en su voz. Les dijimos que éramos enfermeras, que nuestro juramento era proteger la vida y la verdad, que no podíamos ser cómplices de proteger a un asesino. Las figuras se desvanecieron ligeramente, como si el recuerdo las debilitara. Lucía continuó con voz apenas audible. Nos encerraron en estas habitaciones, la 213 y la 214. Nos dijeron que era temporal, que nos liberarían cuando reconsideráramos. Pero pasaron días. Nos traían comida y agua, pero no nos dejaban salir, no nos dejaban hablar con nadie. Podíamos escucharnos a través de la pared. Golpeábamos códigos en Morse que habíamos inventado de niñas. El 20 de febrero llegó Müller
personalmente, narró Elena. Entró a mi habitación con una jeringa. Me dijo que lo sentía, que no había querido que llegáramos a esto. Dijo que éramos buenas enfermeras, que en otra vida, en otro mundo, habría estado orgulloso de ser tratado por nosotras. Luego me inyectó algo que hizo que mi corazón comenzara a latir irregularmente. Al mismo tiempo, en la habitación de al lado, otro de los hombres hacía lo mismo conmigo, sollozó Lucía. Podía escuchar a Elena golpear la pared, nuestro código de emergencia. Golpeé de vuelta con todas mis fuerzas. Lo último que recuerdo de mi vida fue golpear esa pared, tratando de llegar a mi hermana. Morimos al mismo tiempo, dijeron ambas al unísono, sus voces mezclándose en un lamento desgarrador. A las 11:47 de la noche, del 20 de febrero de 1963, en habitaciones separadas, sin poder tomarnos de la mano por última vez. Nos robaron incluso eso. Patricia estaba llorando abiertamente ahora. ¿Qué pasó con sus cuerpos? Con la evidencia que habían reunido, nuestros cuerpos desaparecieron esa misma noche, respondió Elena con amargura. El doctor Santibáñez reportó a nuestros padres que habíamos renunciado repentinamente y nos habíamos ido a trabajar a Guadalajara. Les envió cartas falsificadas con nuestra supuesta nueva dirección. Nuestros padres, campesinos humildes que confiaban en las autoridades, lo creyeron. Lucía agregó con voz quebrada. Durante años, nuestros padres esperaron que regresáramos para Navidad, para cumpleaños, para cualquier ocasión especial. Escribieron cartas que nunca llegaron a ningún lado. Murieron sin saber qué nos había pasado realmente, creyendo que simplemente nos habíamos olvidado de ellos. Esa fue la peor parte de todo, el dolor que les causamos sin saberlo. Patricia se secó las lágrimas y preguntó con voz firme, ¿y la evidencia contra Müller? Nunca salió a la luz, respondieron las gemelas al unísono. Müller vivió en el sanatorio hasta 1967, cuando finalmente murió de un paro cardíaco natural. Irónico, ¿verdad? Un hombre que causó la muerte de cientos, quizás miles, murió pacíficamente en su cama, cuidado por enfermeras que reemplazaron a las que él había mandado asesinar. El sanatorio cerró en 1968, continuó Elena, oficialmente por problemas financieros, pero la verdad era que demasiadas personas sabían demasiados secretos. El doctor Santibáñez vendió el edificio a una inmobiliaria que planeaba convertirlo en hotel de lujo, pero las obras nunca comenzaron. Los trabajadores reportaban fenómenos extraños, herramientas que desaparecían, voces en las habitaciones vacías, la sensación constante de ser observados. Y nosotras estábamos aquí, dijo Lucía suavemente, atrapadas entre la vida y la muerte, incapaces de irnos porque nuestra historia no había sido contada, nuestra verdad no había sido revelada. Durante 63 años hemos vagado por estos pasillos, esperando que alguien viniera a buscarnos. Patricia se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad. Necesito encontrar pruebas. Necesito algo tangible que pueda llevar al mundo exterior. ¿Dónde puedo buscar? Las gemelas se miraron y asintieron. En el sótano, respondió Elena. Cuando el sanatorio cerró, sellaron el sótano con concreto, pero hay una entrada secundaria que probablemente aún funciona. A través de la lavandería en el primer piso, hay una puerta oculta detrás de los viejos anaqueles de sábanas. Ahí guardaban todo lo que querían ocultar, agregó Lucía. Archivos de pacientes que nunca debieron ser admitidos, registros financieros falsos y, lo más importante, nuestros cuerpos. Nos enterraron en el sótano, en una esquina remota, bajo el piso de concreto. Nunca tuvimos funeral, nunca tuvimos lápidas, nunca tuvimos el derecho a descansar apropiadamente. Patricia sintió una determinación férrea a reemplazar su miedo. Las voy a encontrar. Voy a sacar todo esto a la luz, se lo prometo. Las gemelas sonrieron por primera vez, una sonrisa triste, pero esperanzada. Ten cuidado, doctora Mendoza. Este lugar no quiere que sus secretos sean revelados. Hay otras presencias aquí, no tan amables como nosotras. Müller sigue aquí también, y no está contento con la idea de ser expuesto.
Patricia bajó al primer piso con una linterna más potente que había traído del auto. La lavandería era un espacio amplio lleno de lavadoras industriales oxidadas y secadoras con puertas abiertas, como bocas hambrientas. El olor a humedad y moho era abrumador. Encontró los anaqueles de sábanas podridas y comenzó a moverlos con esfuerzo. Detrás, tal como las gemelas habían dicho, había una puerta de metal pintada del mismo color que la pared, casi invisible si no sabías que estaba ahí. La puerta no tenía cerradura, solo un pestillo oxidado que Patricia logró abrir después de varios intentos. Se abrió con un chirrido que hizo eco en todo el edificio. Una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que subía era frío y olía a tierra mojada, y algo más, algo dulzón y nauseabundo que Patricia prefería no identificar. Comenzó a bajar lentamente, contando cada escalón. 17 escalones hasta llegar al suelo de tierra compactada del sótano. El sótano era un laberinto de habitaciones pequeñas, separadas por muros de ladrillo. Patricia iluminó metódicamente cada espacio. Había archivadores volcados con documentos esparcidos por el suelo, cajas de cartón desmoronándose por la humedad, equipo médico antiguo acumulado en esquinas. En una habitación encontró lo que parecía haber sido una oficina, un escritorio de madera carcomida, una silla rota y, lo más importante, un archivo metálico que por algún milagro había resistido las décadas. Con manos temblorosas, Patricia abrió los cajones. Estaban llenos de carpetas con nombres de pacientes, historiales médicos detallados, fotografías. Comenzó a revisar compulsivamente hasta que encontró lo que buscaba. Una carpeta gruesa etiquetada Sebastian Müller, confidencial. Dentro había documentos en alemán, fotografías de campos de concentración, listas de experimentos médicos realizados, testimonios de sobrevivientes traducidos al español. Era evidencia irrefutable, pero había más. En el fondo del archivo encontró otra carpeta. Barrera, Elena y Lucía. Caso cerrado. La abrió con el corazón palpitando violentamente. Contenía los certificados de defunción falsos que declaraban que habían muerto en un accidente automovilístico en Guadalajara. Había fotografías de las gemelas vivas, sonriendo en sus uniformes durante sus primeros días en el sanatorio. Y había una confesión manuscrita, firmada por el doctor Santibáñez en 1985, 20 años después de los hechos, probablemente escrita en su lecho de muerte. Patricia leyó la confesión con horror creciente. Santibáñez admitía todo: haber aceptado dinero para esconder a Müller, haber amenazado a las enfermeras, haber ordenado su asesinato cuando se negaron a cooperar, haber falsificado su desaparición. Escribía: que Dios me perdone por lo que hice. Eran dos ángeles y yo permití que fueran destruidas para proteger a un demonio. He vivido con este peso durante 2 décadas y moriré con él. Que esta confesión sirva algún día para darles la paz que merecen. Patricia guardó cuidadosamente todos los documentos en su mochila. Necesitaba encontrar los cuerpos ahora. Exploró más profundamente en el sótano hasta llegar a una habitación en la esquina más alejada. El piso era de concreto, pero en una sección había una grieta visible, como si el concreto hubiera sido removido y repuesto torpemente. Patricia sintió que iba a vomitar. Ese era el lugar. Sacó su teléfono y tomó fotografías de todo: la ubicación, las grietas en el concreto, las medidas exactas de la habitación. Luego, marcó las coordenadas GPS precisas. Esto sería suficiente para que las autoridades forenses vinieran a investigar. No iba a profanar ella misma el lugar. Eso lo dejaría a los profesionales. Lo que importaba era que ahora sabía con certeza dónde estaban Elena y Lucía. Cuando subió de regreso al segundo piso, las gemelas la esperaban en el mismo lugar. Patricia les mostró los documentos a través de la pantalla de su cámara. Sus rostros espectrales se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza. Finalmente, susurró Elena. Finalmente, alguien sabrá la verdad. Pero antes de que Patricia pudiera responder, la temperatura del pasillo descendió brutalmente. Su aliento se volvió visible en el aire helado. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Y al final del corredor,
apareció una figura oscura, un hombre mayor con bata de hospital y una expresión de furia en su rostro cadavérico. Müller había llegado. La aparición de Sebastian Müller no se parecía en nada a las gemelas. Mientras ellas conservaban cierta calidez humana, incluso en su forma espectral, él era pura malevolencia condensada. Su figura emanaba una oscuridad tangible que absorbía la luz de las lámparas fluorescentes. Los ojos hundidos en su rostro demacrado brillaban con un odio que había sobrevivido décadas después de su muerte física. «Vas a destruir todo», gruñó con acento alemán marcado. Años de silencio desperdiciados por una entrometida que no comprende las complejidades del mundo real. Patricia retrocedió instintivamente, pero las gemelas se colocaron entre ella y la figura amenazante. «Ya no tienes poder aquí, Müller», dijo Elena con voz firme. «Tu época de controlar vidas terminó hace mucho tiempo». El espectro rió con un sonido como vidrio quebrándose. ¿Controlar vidas? Yo las salvaba. Mis experimentos avanzaron la ciencia médica décadas. Lo que hice tuvo propósito, significado. Ustedes eran solo enfermeras sentimentales que no comprendían el sacrificio necesario para el progreso. Lucía dio un paso adelante, soltando por primera vez la mano de su hermana gemela. Asesinaste niños inocentes. Torturaste a personas indefensas. No hay progreso científico que justifique lo que hiciste en esos campos. Y luego huiste como cobarde en lugar de enfrentar las consecuencias. La temperatura bajó aún más. Patricia podía ver su propio aliento formando nubes densas. Müller avanzó por el pasillo arrastrando los pies, dejando un rastro de sombras viscosas en el suelo. Este sanatorio fue mi refugio. Pagué generosamente por mi paz. Tenía derecho a terminar mis días sin ser perseguido por crímenes de guerra fabricados por los vencedores. No fueron fabricados, intervino Patricia, encontrando su voz a pesar del terror que sentía. Tengo documentos, fotografías, testimonios. Tengo tu propia confesión escrita donde admites los experimentos. La evidencia es irrefutable, evidencia que nadie verá jamás. Siseó la aparición extendiendo sus manos cadavéricas hacia ella. No permitiré que manches mi legado con mentiras sentimentales. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las gemelas se transformaron. Su luz suave se volvió brillante e intensa, formando una barrera protectora entre Müller y Patricia. Ya no parecían víctimas frágiles, sino guerreras determinadas. Habían pasado 63 años esperando este momento, acumulando fuerza de cada alma que había sufrido en ese edificio maldito. «Tú no decides qué historias se cuentan», declaró Elena. «Ya no tienes ese privilegio». La batalla que siguió no fue física en el sentido tradicional. Era un choque de voluntades, de energías opuestas, de verdad contra secreto. Las paredes del pasillo temblaron. Los vidrios rotos de las ventanas se sacudieron en sus marcos. Puertas se abrieron y cerraron violentamente. Patricia se agazapó contra la pared, protegiéndose la cabeza mientras objetos volaban por el aire. Otras presencias comenzaron a manifestarse. Pacientes que habían muerto en el sanatorio aparecieron uno tras otro, algunos apoyando a las gemelas, otros confundidos y asustados. Había una mujer mayor que repetía incesantemente un nombre que nadie podía escuchar. Un joven con cicatrices de lobotomía vagaba sin rumbo. 3 niños se abrazaban llorando en una esquina. Todos ellos, almas atrapadas por los secretos oscuros que este lugar guardaba. Müller intentó absorber su energía, alimentarse de su confusión y dolor, pero las gemelas lo bloquearon. Habían aprendido durante décadas cómo funcionaba este limbo entre mundos. Sabían que el poder verdadero no venía de dominar a otros, sino de protegerlos. Extendieron su luz hacia cada alma perdida, ofreciéndoles consuelo en lugar de control. «Ya basta de esto», gritó Patricia poniéndose de pie. «Müller, tu tiempo terminó. Estas personas merecen descanso. Todas merecen que sus historias sean conocidas, que sus muertes tengan significado más allá del olvido». La figura oscura vaciló. Por primera vez en décadas, algo parecido al miedo cruzó su rostro espectral. Comprendió que su poder se basaba únicamente en el silencio.
en los secretos guardados. Una vez que la verdad saliera a la luz, su existencia misma en este plano perdería propósito. Si revelas lo que encontraste, amenazó débilmente, destruirás la reputación de este sanatorio. Pacientes inocentes que fueron tratados aquí quedarán manchados por asociación. Patricia negó con la cabeza. Al contrario, revelar la verdad honrará a todos los que sufrieron aquí. Les dará voz, les dará justicia. Los únicos que quedarán manchados son los responsables, tú y los que te protegieron. Elena y Lucía canalizaron toda su energía acumulada en un último esfuerzo. La luz que emanaban se volvió cegadora, purificadora. Müller gritó mientras su forma comenzaba a desintegrarse, no hacia la paz, sino hacia algo más oscuro, más profundo, un lugar donde las almas que nunca buscaron redención eventualmente terminaban. Su grito final resonó por todo el edificio antes de que desapareciera completamente, dejando solo un olor a azufre y descomposición. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era opresivo, sino liberador. Las otras almas comenzaron a brillar suavemente, comprendiendo que finalmente podían partir. La mujer mayor dejó de repetir el nombre perdido y sonrió antes de disolverse en partículas de luz. El joven con cicatrices tocó su cabeza como si las heridas finalmente hubieran sanado y se desvaneció en paz. Los tres niños se tomaron de las manos y caminaron hacia una luz cálida que apareció al final del pasillo. Patricia observaba maravillada mientras docenas de espíritus encontraban su camino hacia adelante. Algunos se despedían silenciosamente, otros simplemente se iban agradecidos por la liberación. En minutos, el sanatorio quedó vacío, excepto por ella y las gemelas. Gracias, dijeron Elena y Lucía al unísono, sus voces entrelazadas en armonía perfecta. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer durante más de medio siglo. Patricia se acercó a ellas, deseando poder abrazarlas. ¿Qué pasará ahora con ustedes? ¿También podrán irse? Las gemelas intercambiaron una mirada llena de amor fraternal. Todavía no, respondió Lucía. Primero necesitamos que nuestros cuerpos sean encontrados adecuadamente, que nuestros nombres sean limpiados, que nuestra familia sepa la verdad, y necesitamos asegurarnos de que cumples tu promesa, agregó Elena, con una sonrisa suave. Estaremos contigo en cada paso del camino, aunque no nos veas. Cuando todo esté hecho, cuando la justicia sea servida, entonces podremos reunirnos con nuestros padres, con nuestro hermano, con todos los que amamos. Patricia asintió solemnemente. Lo juro por todo lo sagrado. Su historia será contada, Müller será expuesto, y ustedes finalmente descansarán en paz. Las gemelas se tomaron de las manos nuevamente y comenzaron a desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer por completo, Lucía dijo: «Revisa bien los documentos que encontraste. Hay más de lo que viste inicialmente. Nombres de otros criminales de guerra escondidos en México, redes de protección que llegaban hasta el gobierno. Esta historia es más grande de lo que imaginas. Y ten cuidado», advirtió Elena. «Los descendientes de los que protegieron a Müller aún tienen poder. No todos estarán felices con lo que vas a revelar». Desaparecieron dejando solo un leve aroma a flores de jacarandá, el aroma de Morelos, de casa, de vida, antes de que todo se complicara. Patricia salió del sanatorio cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja. Llevaba su mochila llena de evidencia histórica explosiva. En su auto, bajo la luz natural del día, revisó cuidadosamente cada documento. Las gemelas tenían razón. Había mucho más de lo que había visto en su primera inspección apresurada. La carpeta de Müller contenía una lista de otros 8 médicos nazis, escondidos en México entre 1945 y 1970. Había registros financieros mostrando pagos de una red internacional que facilitaba estos escapes, nombres de políticos mexicanos, diplomáticos argentinos, banqueros suizos. Era un entramado de complicidad que abarcaba continentes y décadas. También encontró algo que la conmovió profundamente: cartas que Elena y Lucía habían escrito a sus padres,
pero nunca habían podido enviar. Estaban fechadas en los días previos a su asesinato, guardadas probablemente en sus casilleros personales y luego archivadas con sus pertenencias. Queridos papá y mamá, decía una carta en la elegante caligrafía de Elena. Les escribo para contarles que Lucía y yo hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria. Descubrimos algo terrible aquí en el sanatorio, algo que no podemos ignorar por más que nos amenacen. Recuerden que nos criaron para defender lo correcto, sin importar el costo. Si algo nos pasa, sepan que actuamos con honor y que las amamos infinitamente. Patricia lloró mientras leía, comprendiendo el valor que estas jóvenes habían mostrado. Tenían apenas 25 años cuando decidieron enfrentar el mal a pesar de saber los riesgos. Eran heroínas en el sentido más puro de la palabra. Pasó los siguientes 3 días en su hotel de Cuernavaca, organizando metódicamente toda la evidencia. Escaneó cada documento, fotografió cada página, creó copias digitales con respaldo en la nube. Luego comenzó a hacer llamadas, primero a la Fiscalía General del Estado de Morelos, luego al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a organizaciones de derechos humanos, a cazadores de criminales nazis en Israel y Alemania. La respuesta fue abrumadora. Investigadores forenses llegaron al sanatorio en menos de 48 horas. Cavaron cuidadosamente en el sótano donde Patricia había marcado las coordenadas y encontraron exactamente lo que ella había predicho. 2 esqueletos femeninos enterrados juntos, identificados rápidamente por registros dentales como Elena y Lucía Barrera. Los medios nacionales e internacionales cubrieron la historia extensamente. Sanatorio abandonado revela asesinato de enfermeras heroicas y red de protección a criminales nazis, titulaban los periódicos. Gemelas mexicanas murieron intentando exponer a médico de la CCS escondido en Morelos, decían las noticias de televisión. La investigación que siguió al descubrimiento fue monumental. Fiscales especializados en crímenes de guerra trabajaron junto a historiadores y forenses para verificar cada detalle. La confesión del doctor Santibáñez, aunque escrita décadas después de los hechos, fue validada por expertos en grafología y corroborada por registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas durante los años 60. El caso de Sebastián Müller resultó ser incluso peor de lo que las gemelas habían descubierto. Los archivos revelaron que había sido directamente responsable de experimentos médicos en más de 300 prisioneros en Auschwitz, incluyendo 72 niños menores de 10 años. Había escapado de Alemania en 1946 con ayuda de la red conocida como Odessa, pasando por España, Argentina y finalmente México. Vivió cómodamente en el Sanatorio San Rafael durante casi 5 años, recibiendo visitas regulares de otros fugitivos nazis y manteniendo correspondencia con simpatizantes en Europa y Sudamérica. Los documentos mostraban que había intentado continuar escribiendo sobre sus experimentos, planeando publicarlos bajo seudónimo como avances médicos revolucionarios sin mencionar sus métodos criminales. Patricia fue llamada a testificar ante comisiones internacionales de derechos humanos. Presentó cada evidencia meticulosamente, explicando cómo había encontrado los archivos, contextualizando la época histórica, honrando constantemente la memoria de Elena y Lucía. Su trabajo fue reconocido con premios de organizaciones dedicadas a la memoria del Holocausto y la justicia histórica. Pero lo más importante para ella era el proceso más personal que estaba ocurriendo simultáneamente. Los cuerpos de las gemelas habían sido entregados finalmente a su familia. Su sobrina, María del Carmen Barrera, de 68 años, había vivido toda su vida con la versión falsa de que sus tías simplemente se habían ido y olvidado de la familia. Cuando supe la verdad, sollozó María del Carmen durante una entrevista televisiva, sentí alivio mezclado con dolor. Durante décadas crecí creyendo que mi papá, el hermano menor de ellas, no había sido suficientemente importante para que lo visitaran. Él murió pensando que sus hermanas lo habían abandonado. Ahora sé que ellas lo amaban profundamente, que lucharon por hacer lo correcto, que murieron con honor. Patricia ayudó a organizar el funeral apropiado que Elena y Lucía merecían.
Fue una ceremonia masiva en Cuautla, su pueblo natal, con cobertura nacional. Cientos de personas asistieron, familiares que nunca las conocieron pero honraban su memoria, enfermeras modernas que las consideraban inspiración, sobrevivientes del Holocausto que agradecían su valentía póstuma, funcionarios gubernamentales que presentaban disculpas oficiales por el encubrimiento. Los ataúdes fueron llevados juntos, lado a lado como las gemelas siempre habían vivido. Fueron enterradas en el Panteón Municipal de Cuautla, bajo una lápida de mármol rosa que decía: Elena y Lucía Barrera, 3 de abril 1938, 20 de febrero 1963. Enfermeras, hermanas, heroínas, dieron sus vidas defendiendo la verdad, nunca separadas, ni siquiera por la muerte, un alma dividida en dos cuerpos, reunida finalmente en la eternidad. Durante la ceremonia, Patricia sintió una presencia cálida y reconfortante. Miró hacia la multitud y por un momento creyó ver dos figuras translúcidas vestidas de blanco, tomadas de la mano, sonriendo con paz genuina. Parpadeó y ya no estaban, pero sabía que habían venido a despedirse. La historia no terminó con el funeral. Patricia dedicó los siguientes 2 años a un proyecto más amplio. Escribió un libro titulado Las gemelas de San Rafael, una historia de valor en la época oscura del México de posguerra. El libro no solo contaba la historia de Elena y Lucía, sino que documentaba toda la red de protección a criminales nazis en América Latina. Reveló nombres de funcionarios mexicanos que habían aceptado sobornos, de diplomáticos que habían facilitado documentos falsos, de médicos que habían proporcionado cobertura profesional a sus colegas fugitivos. Fue un trabajo explosivo que generó investigaciones gubernamentales en 3 países y llevó a la apertura de archivos clasificados que habían estado sellados durante décadas. El gobierno mexicano finalmente emitió una disculpa formal a la familia Barrera y estableció un fondo de compensación. Más importante aún, creó una comisión especial para investigar otros posibles casos de criminales de guerra escondidos en territorio nacional durante el siglo XX. Nombraron a la comisión Proyecto Barrera en honor a las gemelas. El Sanatorio San Rafael fue declarado sitio de memoria histórica. En lugar de demolerlo, el gobierno estatal lo convirtió en un museo dedicado a la memoria del Holocausto, los derechos humanos y la importancia de la verdad histórica. Las habitaciones 213 y 214, donde las gemelas habían pasado sus últimas horas, fueron preservadas y convertidas en un memorial especial. Patricia fue nombrada directora fundadora del museo. Trabajó incansablemente para crear exhibiciones que educaran sin sensacionalizar, que honraran a las víctimas sin explotar su sufrimiento. Una sala entera estaba dedicada a Elena y Lucía, mostrando fotografías de su infancia feliz, sus certificados de enfermería, cartas a su familia, uniformes restaurados similares a los que usaban, testimonios de pacientes que habían cuidado con compasión. Pero también incluyó una sala sobre Müller y otros criminales nazis, mostrando la realidad brutal de sus crímenes sin filtros, fotografías de campos de concentración, testimonios de sobrevivientes, evidencia de experimentos médicos. Era desgarrador pero necesario. La verdad requería ser vista en toda su horror para que nunca se repitiera. El museo abrió sus puertas 3 años después del descubrimiento inicial. Miles de personas visitaron en la primera semana. Escuelas organizaron visitas educativas. Universidades enviaban estudiantes de historia, medicina y ética. Sobrevivientes del Holocausto y sus familias venían de Israel, Estados Unidos, Europa, para honrar a 2 mexicanas que habían luchado por la justicia, sin siquiera conocer a las víctimas. Una tarde, 6 meses después de la inauguración, Patricia recibió una visita especial. Era Esther Goldstein, de 92 años, sobreviviente de Auschwitz, que había viajado desde Tel Aviv específicamente para ver el museo. Había sido una de las niñas sometidas a experimentos de Müller cuando tenía 8 años. Pasaron horas juntas. Esther caminó lentamente por las exhibiciones, deteniéndose largamente frente a las fotografías de Elena y Lucía. Estas muchachas,
susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Nunca me conocieron, pero lucharon por mí. Murieron intentando exponer al hombre que me torturó. ¿Cómo puedo agradecerles? Patricia la abrazó suavemente, viviendo, contando su historia, honrando su memoria, haciendo exactamente lo que está haciendo ahora, asegurándose de que el mundo recuerde. Esther donó al museo el pequeño osito de peluche que había logrado mantener escondido durante su tiempo en el campo, su único consuelo durante años de horror. Fue colocado en una vitrina especial junto a las fotografías de las gemelas, un símbolo de la conexión entre las víctimas en Europa y las heroínas en México. El impacto del museo y la historia de las gemelas se extendió más allá de lo académico. Inspiró cambios reales en cómo México enseñaba su historia del siglo XX. Los libros de texto comenzaron a incluir capítulos sobre la participación mexicana en la posguerra, tanto positiva como negativa. Escuelas de enfermería adoptaron a Elena y Lucía como modelos de ética profesional. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Cátedra Elena y Lucía Barrera de Ética Médica y Derechos Humanos. Cada año otorgaban becas a estudiantes de enfermería que demostraran compromiso excepcional con la justicia social. La ceremonia de premiación se realizaba en el museo frente al Memorial de las Gemelas. Patricia también trabajó con genealogistas para rastrear descendientes de otros pacientes del sanatorio. Muchas familias habían perdido contacto con parientes que habían sido internados allí, sin saber qué les había pasado. El museo creó una base de datos pública con información sobre los más de 1,200 pacientes que habían pasado por San Rafael entre 1952 y 1968. Historias dolorosas emergieron. Familias que habían internado a hijas embarazadas fuera del matrimonio y nunca las reclamaron. Personas con enfermedades mentales que fueron abandonadas y olvidadas. Algunos habían muerto en el sanatorio y fueron enterrados en fosas comunes sin notificación a sus seres queridos. Para cada uno, Patricia y su equipo intentaban reconstruir su historia, devolverles su dignidad. Establecieron un jardín memorial en los terrenos del sanatorio donde plantaron un árbol por cada paciente identificado cuya familia nunca fue localizada. 83 árboles de jacarandá florecían cada primavera, cubriendo el suelo de flores moradas, transformando un lugar de muerte en un espacio de belleza y recuerdo. María del Carmen, la sobrina de las gemelas, se convirtió en voluntaria regular del museo a pesar de su edad avanzada. Daba recorridos personalizados, contando anécdotas familiares sobre sus tías que humanizaban la historia. Hablaba de cómo Elena amaba tejer y Lucía tocaba guitarra, cómo compartían todo pero tenían personalidades sutilmente diferentes, cómo habían salvado dinero para comprarle a su hermano menor su primera bicicleta. Un día le preguntó a Patricia, ¿crees que finalmente están en paz? ¿Que pudieron irse? Patricia recordó ese último momento cuando las había visto en el funeral, sonriendo mientras se desvanecían. Sí, respondió con certeza, cumplimos nuestra promesa. Su verdad fue revelada, su memoria honrada, su valentía reconocida. Ahora están donde deben estar, juntas, en paz, reunidas con todos los que amaron. 5 años después del descubrimiento, el impacto del caso Barrera continuaba expandiéndose de formas que Patricia nunca había imaginado. El museo se había convertido en referencia internacional para la educación sobre el Holocausto en América Latina, recibiendo visitantes de más de 60 países. Pero más allá de los números y el reconocimiento, eran las historias personales las que daban verdadero significado al trabajo. Una mañana de abril, en el aniversario del nacimiento de las gemelas, Patricia organizó una ceremonia especial. Enfermeras de todo México llegaron vistiendo uniformes blancos tradicionales en honor a Elena y Lucía. Formaron una cadena humana alrededor del edificio del museo, cada una sosteniendo una vela blanca. Era una imagen poderosa, cientos de mujeres comprometidas con el cuidado de la vida, honrando a 2 de las suyas que habían muerto, defendiendo la verdad. Durante la ceremonia, una joven enfermera llamada Gabriela se acercó a Patricia con lágrimas en los ojos. Trabajo en el Hospital General de Zona en Cuernavaca, dijo. La semana pasada,
enfrenté una situación difícil. Vi a un supervisor aceptar sobornos de compañías farmacéuticas para recetar medicamentos innecesarios a pacientes vulnerables. Tenía miedo de denunciarlo, de perder mi trabajo, de las represalias. Patricia escuchaba atentamente mientras Gabriela continuaba. Pero luego pensé en Elena y Lucía. Ellas tenían 25 años, mi edad, cuando enfrentaron algo mucho peor y no se echaron para atrás. Si ellas pudieron arriesgar sus vidas por hacer lo correcto, yo podía al menos arriesgar mi empleo. Presenté una denuncia formal ante las autoridades sanitarias. ¿Y qué pasó?, preguntó Patricia. Gabriela sonrió tímidamente. Suspendieron al supervisor mientras investigan. Otros enfermeros que habían visto lo mismo pero tenían miedo de hablar, ahora están dando testimonio también. Puede que me cueste mi trabajo, pero sé que hice lo que Elena y Lucía habrían hecho. Su historia me dio el valor. Era exactamente eso lo que Patricia había esperado lograr. Las gemelas no eran solo figuras históricas en un museo, eran inspiración viva para personas reales enfrentando dilemas éticos contemporáneos. Su legado no estaba congelado en el pasado, sino activo en el presente. El trabajo de Patricia también inspiró investigaciones similares en otros países. En Argentina, historiadores comenzaron a rastrear criminales nazis escondidos en Buenos Aires. En Brasil, abrieron archivos sobre la red de escape conocida como la Ruta de las Ratas. En Chile, examinaron conexiones entre fugitivos nazis y la dictadura de Pinochet décadas después. El caso de las gemelas mexicanas había abierto compuertas de verdad histórica en todo el continente. Organizaciones internacionales reconocieron el trabajo. Las Naciones Unidas invitaron a Patricia a hablar en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. De pie ante representantes de casi 200 países, contó la historia de 2 enfermeras mexicanas que nunca conocieron a las víctimas del Holocausto, pero dieron sus vidas intentando llevar a un perpetrador ante la justicia. Su sacrificio nos recuerda que la lucha contra la injusticia no conoce fronteras nacionales, dijo Patricia a la audiencia global. Elena y Lucía Barrera nunca visitaron Europa, nunca conocieron a ningún sobreviviente, pero entendieron una verdad fundamental. La humanidad compartida nos obliga a defender a los oprimidos, sin importar quiénes sean o dónde estén. Su valentía en un sanatorio olvidado de Morelos resonó hasta las cámaras de las Naciones Unidas, porque la justicia verdadera es universal. El discurso fue ampliamente compartido. Fragmentos aparecieron en programas educativos, en clases universitarias, en campañas de derechos humanos. Las gemelas Barrera se convirtieron en símbolos globales de integridad profesional y coraje moral. Pero Patricia nunca perdió de vista que detrás de los símbolos había 2 mujeres reales con vidas reales que fueron brutalmente truncadas. Continuó investigando cada detalle de sus existencias, entrevistando a cualquier persona que las hubiera conocido. Encontró a una compañera de la escuela de enfermería que recordaba cómo Elena defendía a estudiantes tímidas del acoso y cómo Lucía organizaba grupos de estudio para asegurar que nadie se quedara atrás. Localizó a pacientes que habían sido tratados por ellas en el sanatorio durante sus primeros 2 años, antes de la llegada de Müller. Todos recordaban su gentileza extraordinaria, cómo siempre trabajaban juntas, cómo tenían una habilidad especial para calmar a pacientes agitados. Una mujer mayor recordaba, cuando mi esposo estaba internado allí después de un colapso nervioso, Elena y Lucía venían en sus descansos solo para conversar con él, para recordarle que no estaba solo. No era parte de su trabajo, pero lo hacían porque genuinamente se preocupaban. Estas historias humanizaban a las gemelas de formas que ningún documento oficial podía lograr. Patricia las incorporó al museo, creando una exhibición interactiva donde visitantes podían escuchar testimonios en audio, ver videos de entrevistas, leer anécdotas escritas a mano. Transformó a Elena y Lucía de mártires distantes en personas cercanas, hermanas, amigas, colegas que cualquiera podía imaginar conocer. El museo también implementó programas educativos para escuelas secundarias y preparatorias.
Grupos de estudiantes venían a pasar el día aprendiendo sobre el Holocausto, sobre la posguerra en América Latina, sobre ética profesional, sobre el poder de individuos ordinarios para enfrentar el mal extraordinario. Al final del día, cada estudiante plantaba una flor en el jardín memorial, un acto simbólico de compromiso con la memoria y la justicia. Una profesora le comentó a Patricia: «Mis estudiantes han estudiado el Holocausto antes, pero siempre les parecía algo distante, europeo, ajeno a su realidad mexicana. La historia de Elena y Lucía lo hace cercano. Entienden que los dilemas morales de la historia no están confinados a tiempos y lugares lejanos, sino que requieren valentía aquí y ahora». Patricia también trabajó con dramaturgos y cineastas interesados en adaptar la historia. Una obra de teatro titulada Las Gemelas de San Rafael se estrenó en el Teatro de la Ciudad en Ciudad de México con gran éxito de crítica. La obra no sensacionalizaba ni romantizaba, sino que presentaba honestamente las luchas internas de las jóvenes enfermeras enfrentando una decisión imposible. Un director de cine independiente argentino creó un documental que combinaba entrevistas, recreaciones cuidadosas y archivo histórico. Ganó premios en festivales internacionales y fue adquirido por plataformas de streaming, llevando la historia a millones de personas que nunca visitarían el museo físico. Pero quizás el proyecto más significativo fue uno mucho más personal. María del Carmen, la sobrina de las gemelas, colaboró con Patricia para crear un libro de memorias familiares. Recopilaron cartas, fotografías, recuerdos de parientes vivos, historias transmitidas oralmente por generaciones. El libro, titulado Nuestras tías, nuestras heroínas, se publicó cuando María del Carmen tenía 73 años. En el lanzamiento del libro, rodeada de 3 generaciones de la familia Barrera, María del Carmen dijo: «Durante décadas vivimos con vergüenza, pensando que nuestras tías nos habían abandonado. Esa vergüenza fue reemplazada por orgullo cuando supimos la verdad. Ahora queremos que cada Barrera, cada generación futura, sepa que descienden de mujeres extraordinarias que valoraron la verdad más que sus propias vidas». Los años pasaron. Patricia envejeció dedicada al museo, rechazando ofertas de trabajos más lucrativos en universidades extranjeras. Este era su propósito, su vocación. Cada mañana al llegar al museo, caminaba primero al Memorial de las Gemelas, tocaba suavemente la fotografía de ambas tomadas de la mano y susurraba: «Buenos días, Elena. Buenos días, Lucía. Vamos a honrarlas bien hoy». Nunca volvió a ver las apariciones espectrales después de aquella noche inicial en el sanatorio abandonado, pero a veces, trabajando tarde en su oficina, sentía una presencia reconfortante. Papeles que juraba haber perdido aparecían exactamente donde los necesitaba. Ideas para nuevas exhibiciones llegaban como inspiración súbita. Una vez encontró una flor de jacarandá fresca sobre su escritorio en pleno invierno, cuando no había ningún árbol en flor a kilómetros de distancia. Sabía que Elena y Lucía seguían cuidándola, guiándola, asegurándose de que su historia continuara siendo contada fielmente. No era miedo lo que sentía ante estas señales, sino gratitud y afecto. Había desarrollado una relación con las gemelas que trascendía lo normal, una amistad entre vivos y muertos basada en respeto mutuo y propósito compartido. Cuando Patricia cumplió 65 años, el museo organizó una celebración que era simultáneamente una reflexión sobre 20 años de trabajo. El edificio había sido completamente restaurado, los jardines estaban exuberantes, las exhibiciones habían sido actualizadas con tecnología moderna. Más de 500,000 de personas habían visitado el museo. Decenas de miles de estudiantes habían participado en programas educativos. Incontables vidas habían sido tocadas por la historia de las gemelas. Durante la ceremonia, revelaron una nueva adición al memorial principal: estatuas de bronce de tamaño real de Elena y Lucía. Las esculturas las mostraban de pie juntas, vestidas con sus uniformes de enfermería, tomadas de la mano,
mirando hacia adelante con expresiones de determinación serena. El artista había capturado perfectamente su juventud, su conexión inquebrantable, su dignidad. En la base de las estatuas, una placa contenía sus palabras finales tomadas de aquella carta nunca enviada. Actuamos con honor, las amamos infinitamente. Patricia tocó las manos de bronce de las estatuas, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, y lloró. Eran lágrimas de tristeza por vidas truncadas demasiado pronto, pero también lágrimas de satisfacción por una promesa cumplida completamente. «Lo logramos», susurró. «Su historia vivirá para siempre». Esa noche, después de que todos se fueron y el museo quedó en silencio, Patricia se sentó sola en el jardín bajo las estrellas. El aroma de jacarandás llenaba el aire aunque era la estación equivocada. Sintió una paz profunda, el tipo de paz que viene de saber que tu vida ha tenido significado genuino. Pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido cambiadas por conocer la historia de Elena y Lucía. Enfermeras que encontraron valor para denunciar injusticias, estudiantes que eligieron carreras en derechos humanos, familias que finalmente tuvieron respuestas sobre parientes perdidos, sobrevivientes del Holocausto que sintieron que su sufrimiento había sido validado por dos mujeres mexicanas que nunca conocieron, pero que lucharon por ellos de todos modos. El legado de las gemelas no era solo memoria pasiva, sino acción presente. Cada persona que visitaba el museo y luego iba al mundo determinada a defender la verdad y la justicia, se convertía en parte de ese legado viviente. Elena y Lucía habían muerto en 1963, pero su influencia crecía con cada año que pasaba, tocando vidas que ellas nunca podrían haber imaginado. Patricia miró hacia el cielo estrellado y sintió, más que ver, una presencia final. Dos figuras de luz suave, apenas perceptibles, flotando entre las estrellas. Estaban tomadas de la mano como siempre, pero ahora había algo diferente en ellas. Ya no había peso de historias no contadas, de verdades enterradas, de justicia negada. Solo había ligereza, libertad, paz absoluta. Gracias, Patricia. Escuchó, o quizás imaginó escuchar, las voces entrelazadas en perfecta armonía. Nos diste lo que nadie más pudo durante 63 años. Voz, verdad, dignidad. Ahora podemos finalmente descansar, sabiendo que nunca seremos olvidadas, que nuestras muertes tuvieron significado, que la verdad por la que dimos nuestras vidas finalmente brilló. Las figuras de luz se desvanecieron lentamente, disolviéndose en el cosmos infinito, liberadas finalmente de las ataduras terrenales. Patricia sonrió a través de lágrimas de alegría. Sabía que esta era la verdadera despedida, el cierre final. Se quedó en el jardín hasta el amanecer, observando cómo la luz del nuevo día transformaba el sanatorio, que alguna vez había sido lugar de oscuridad, en un faro de esperanza y memoria. La historia siniestra del Sanatorio San Rafael había terminado siendo algo más que macabra. Era una historia de amor fraternal que trascendió la muerte, de valentía que inspiró generaciones, de verdad que ninguna tumba sin marcar pudo enterrar para siempre. Elena y Lucía Barrera nunca deberían haber muerto como lo hicieron, asesinadas por defender lo correcto, pero su muerte no fue en vano. Transformaron el silencio en testimonio, la oscuridad en luz, la desesperación en esperanza. Demostraron que dos personas ordinarias, armadas solo con integridad y amor mutuo, podían desafiar el mal más profundo y eventualmente triunfar, aunque ese triunfo llegara décadas después de sus últimos latidos del corazón. Y así, en un museo construido sobre las ruinas de un sanatorio maldito, rodeado de jardines florecientes, donde alguna vez solo hubo decadencia, iluminado por el sol de Morelos, que prometía otro día de memoria y educación, la historia de las gemelas de San Rafael continuaba tocando corazones, cambiando mentes, inspirando valentía, porque las mejores historias, comprendió finalmente Patricia, no son las que terminan en muerte, sino las que comienzan allí, transformando tragedia en legado, silencio en canto eterno,
olvido en memoria inmortal. Las gemelas que nunca deberían haber existido como espíritus atrapados habían encontrado finalmente su paz, pero su existencia como inspiración, como ejemplo, como luz guiadora para todos los que buscan vivir con honor, apenas comenzaba.